polémico sprint de Viviani en el cual cierra a otro competidor, razón por la cual le quitaron el triunfo. En segundo lugar tenemos el allanamiento de la policía de República Dominicana a una lujosa propiedad ubicada en la exclusiva playa de Capcana, vinculada al empresario venezolano Samarac López Bello, quien es socio del vicepresidente venezolano. Al parecer, esta vivienda ha servido de refugio para Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La historia del joven médico a quien asesinaron en el Bagre, Antioquia, es la tercera nota más vista. Debido a esta situación, al menos 6 médicos abandonaron el municipio, lo cual ha traído dificultades en la prestación de los servicios de salud. En cuarto lugar está la controversia por la mansión La Manuela. Aunque este predio de 8 hectáreas es administrado por la alcaldía de El Peñol, por muchos años permaneció en manos de William Duque, un ex empleado de la esposa de Escobar, quien ahora espera que le devuelvan el lugar, aduciendo derechos de poseedor, situación que no es posible porque esto no ocurre con las propiedades del Estado. Y finalmente tenemos el análisis del penúltimo episodio de Game of Thrones y las hipótesis de lo que ocurrirá el próximo domingo. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para empezar este mediodía, 12:04 ya, actualizamos noticias y ya está con nosotros el expresidente Ernesto Samper. Juan David, mostrémosles a nuestros oyentes y cibernautas que se conectan a nuestro Facebook Live, que ya tenemos a nuestro invitado aquí en cabina. Vamos a hablar de un tema tal vez sobre el cual usted nunca ha dado detalles. Es verdad. El desvisado de Estados Unidos. Y llegué a tiempo para que no me regañe, Vicky. ¿A qué se refiere? Ernesto Samper, expresidente de Colombia, solo en segundos. En la W, antes 3 noticias. Luz Helena. Vicky, noticia con la Corte Suprema de Justicia porque ya aceptó la recusación contra la magistrada del caso del expresidente Uribe. La Sala de Instrucción aceptó esta recusación presentada contra Cristina Lombana Velázquez tras no haberse declarado impedida para conocer las 2 investigaciones que se adelantan contra el expresidente Álvaro Uribe. Los magistrados decidieron apartarla al considerar que su condición simultánea de miembro activo de la fuerza pública y funcionaria judicial riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución. Los casos tienen que ver con la compulsa de copias en el proceso contra el senador Iván Cepeda por una presunta manipulación de testigos. Ahora la magistrada Lombana no podrá conocer de este proceso y tendrán que nombrar un nuevo ponente para este proceso. ¿Y se alarga? Sí, señora, en efecto se alarga otra vez. Muy bien. Lucas, ya en segundos estaremos con el expresidente Ernesto Samper y desde ya les proponemos nuestro hashtag, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para. ¿Para qué sirve la visa de Estados Unidos? ¿A usted qué se le ocurre? ¿Para qué sirve a propósito de toda la polémica que se ha armado por el desvisado a 3 magistrados de las altas cortes colombianas? Por un lado, el embajador de Estados Unidos en Colombia aseguró que Estados Unidos tiene todo su derecho de decir quién puede tener visa para entrar a su país y quién no. O sea, es una potestad de su país. Por el otro lado, el gobierno pues hace unas gestiones, pero por supuesto no protesta. No hay una protesta contra Estados Unidos. Y los magistrados dicen en los pasillos que podrían estar pensando en renunciar masivamente a la visa. La polémica está servida y estamos con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, a él que se la quitaron. ¿Para qué sirve la visa de Estados Unidos? Ese es nuestro hashtag. Lucas. Pues Vicky, precisamente sobre este tema, un grupo de líderes políticos y de opinión que constituyen la organización Defendamos la Paz le pidió a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que establezca medidas de protección y observación permanente para los magistrados de las altas cortes. Esto por la decisión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia de retirarle la visa a algunos de ellos. Esto dijo el senador Iván Cepeda.
Este llamado es un llamado a que se respete y se defienda la autonomía y la independencia de las altas cortes en Colombia y también la soberanía nacional, dado el episodio en el que varios magistrados aparecen siendo objeto de medidas consulares al serles retiradas las visas por parte de la Embajada de Estados Unidos. 12 del día, 7 minutos en segundos. Ernesto Samper, aquí en la W, a quien le quitaron la visa cuando era presidente de Colombia. Numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para. ¿Para qué sirve la visa de Estados Unidos? Hubo un poco de polémica porque yo dije el pasado viernes que era como un certificado de buena conducta. Lo dije de manera sarcástica, o sea, en eso se ha convertido. Al que le quitan la visa ya es sospechoso, ¿o no? Vamos a conversar en segundo con Samper. Laura, última noticia. Vicky, la defensa del árbitro Oscar Julián Ruiz, denunció por injuria y calumnia a los árbitros Harold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía, precisamente por el testimonio que dieron ahí en su programa en W Radio sobre un presunto caso de acoso sexual. Escuchemos lo que dijo la defensa del árbitro, el abogado Mari Guarán. En cuanto a que bajo el juramento señalaron al señor Oscar Julián Ruiz como autor de una conducta indebida e ilícita. Pero estos señores, en el afán pues de lograr un poder, han querido señalar que el señor Oscar Julián Ruiz, acosándolo sexualmente y laboralmente, quería incidir en la designación de los árbitros y en el futuro profesional de ellos, cuando la verdad es que esa designación recae en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol e igualmente, de acuerdo al reglamento de la Federación, las designaciones recaen en la Comisión de Árbitros, que en los últimos años ha sido integrada por exgenerales de la República, prestantes juristas, funcionarios de la rama judicial, como magistrados, por defensores del pueblo, por exfiscales. El abogado Mari Guarán, quien representa los intereses de Ruiz, interpuso la denuncia en la Fiscalía por los delitos de injuria grave de calumnia y pues estos árbitros denunciaron en los micrófonos de W Radio a Ruiz por acoso sexual. 12 del día, 9 minutos. Muy bien. Vamos a estar muy atentos a este tema de Oscar Julián Ruiz. 12, 9 minutos, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para. Visa de Estados Unidos sirve para. ¿Para qué sirve la visa? Expresidente Ernesto Samper, lo saludamos formalmente. Bienvenido una vez más a la W. Gracias, Vicky. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo y la mesa de trabajo. Pues mire, creo que usted nos puede, para la coyuntura, nos puede dar un testimonio muy interesante en medio de la polémica. Les han quitado la visa a varios magistrados, hay un descontento en las altas cortes, se habla de presión, otros dicen, mire, es la potestad de Estados Unidos, que fue lo que dijo el embajador. Mientras tanto, el gobierno de Colombia dice, pues es que es potestad de los Estados Unidos, lo dijo la vicepresidenta, nosotros estamos ahí, en fin, pero pues ¿qué podemos hacer? En fin, le pregunto a usted que le quitaron la visa cuando era presidente de Colombia. Mira, eso fue en el año 1996, el 11 de julio, el 13 de junio me absolvió el Congreso de la República de los cargos que me habían venido haciendo sobre la eventual participación mía en la financiación de mi campaña, que después se aclaró totalmente, no solamente por el Congreso, sino también por la Corte Suprema y por la misma Fiscalía. Yo estaba en mi despacho más tarde, el 11 de julio, cuando me llamó Darío Arizmendi y me dijo, anda fuerte un rumor de que le van a quitar la visa. Yo le dije, hombre, no creo que se atrevan. Y después llegó Juan Mesa, que entonces era mi secretario privado, y me dijo, el embajador Fletcher, con el cual no tenía muy buenas relaciones, anda diciendo que quiere verlo urgente porque a él en este momento le gustaría estar en la China. Ahí yo me di cuenta de que algo grave venía a venir hasta que finalmente salió una noticia desde Washington. En ese momento me volvió a abordar Juan Mesa y me dijo, ¿qué le digo al embajador? Dígale que a mí me gustaría que no estuviera en la China, sino en la mierda. O sea que, por supuesto... Le mandó a decir eso usted a Frechet. A Frechet, dígale que no, que a mí no me gustaría que estuviera en la China, sino en la mierda. Y en ese momento comenzó todo un proceso. Yo tenía que inaugurar despedir una delegación de los Juegos Olímpicos que iba a ir a
a Estados Unidos casualmente a participar en los Juegos Olímpicos. Me tragué ese sapo tranquilamente, les dije que saltaran por Colombia, que corrieran por Colombia, que ellos no necesitaban permiso de nadie para hacer quedar bien al país. Mandé un mensaje subliminal que creo que solamente captó Juan Gozaín porque dijo, uy, este mensaje tan, y comenzaron a relacionar los hechos. Y por supuesto, esto tenía un antecedente, y es que unas semanas atrás, Carlos Medellín, que era ministro de Justicia, me había llamado y me había dicho, me citó la señora Janet Rino a decirme que van a solicitar, esto ya era después de que me han absuelto, van a solicitar la extradición de los narcotraficantes que hay en Colombia, empezando por los Rodríguez. En esa época no había extradición. Yo le dije, uy, Carlos, creo que están preparando alguna guillotina. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos pensaban que al quitarme la visa, quedaba absolutamente invalidada la decisión de la justicia colombiana que se ha tomado en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y yo quedaba, como decían mis enemigos, eso era la muerte política mía. Sí. Y resultó al revés. En primer lugar, porque yo dije, bueno, esto me la quitan por razones políticas. Ya el problema de si voy a Disneyworld o no después de ser presidente lo arreglaré más tarde. Pero yo no le voy a dar la connotación que ellos quieren, ni me voy ahora a suicidar por cuenta de no tener visa a Estados Unidos. Inclusive me acuerdo que me llamó mi hijo Felipe, que estaba en España, y me dijo, papá, no te preocupes que aquí en París también hay Disney World. O sea que Sí. vamos, por eso no te preocupes. Y efectivamente, al día siguiente fui a Chaparral, a una manifestación, y dije la frase famosa de que yo no necesito visa para venir a Chaparral. Por la tarde fui a Ipiales. Es la primera vez que yo he visto cómo queman banderas de los Estados Unidos. Yo les dije que, pues, que cada cual era libre de manifestarse, pero que este no era un problema del pueblo colombiano con los Estados Unidos, sino las autoridades norteamericanas que estaban encargadas del tema. Y en esa misma oportunidad manifesté que yo iría a Naciones Unidas en septiembre a denunciar la intervención de los Estados Unidos y cómo esto era una parte de unos gestos de intervención que eran indeseables. Efectivamente, en septiembre de ese año, cuando me iba a dirigir a Naciones Unidas, le metieron droga al avión presidencial. Me tocó... Heroína, me acuerdo, líquida. Además de mala calidad, ni siquiera se tomaron el trabajo de ponerla buena calidad porque era una operación en la cual seguramente estaban metidas autoridades colombianas y autoridades norteamericanas que pretendían que yo llegara pues cargado de droga al avión y me iban a hacer un escándalo porque el señor Gelbar, que era el encargado de la lucha antidrogas, había dicho que si yo iba a Estados Unidos yo no volvería a Colombia. Entonces, a pesar de eso, contratamos un avión de Avianca para el día siguiente para que no hubiera ningún tipo de posibilidad de que me sembraran la droga y llegué. Y yo me acuerdo que el día anterior yo dije, bueno, si a mí me pasa algo en los Estados Unidos, yo prefiero suicidarme, y yo llevaba una pastilla de cianuro en el bolsillo de atrás. ¿Cómo va a que ser? me la había diseñado un médico amigo. ¿Dónde consiguió esa pastilla de cianuro? Bueno, esa me la hizo el médico, me la preparó porque yo no sabía que las dosis son muy importantes. Ajá. Y si uno se toma una pastilla que no lleva, puede quedar como pastrana, pues puede quedar... En fin, entonces llevaba la pastilla de cianuro y cada vez que yo me mandaba la mano al bolsillo atrás por molestar, solamente sabían Jackie y Alonso Gómez, mi médico, que yo llevaba la pastilla. Afortunadamente no tuve necesidad de Pero utilizarla. déjeme hacer un paréntesis en ese tema de la pastilla. Usted lo hizo, usted siempre es de muy buen humor, ¿cierto? Sí. ¿Lo hizo dentro de ese tema del humor o de verdad decidió, me suicido? No, yo no me iba a dejar coger vivo. Ya la paranoia que había desarrollado había sido tantas y tan nefastas las intervenciones y era tan desafiante la actitud de los equipos de drogas, porque déjeme decirle, Vicky, que el primer día que salió la decisión de la Cámara de Representantes, Clinton salió y dijo, hay que respetar las decisiones del Congreso porque es un Congreso tan elegido democráticamente como el de los Estados Unidos. Lo que pasa es que había un equipo de republicanos incrustados dentro de la administración, entre los cuales estaba Gelbar y estaba Helms y estaba el mismo Frechet, que obviamente no tenían ningún interés
en que a raíz de la absolución del Congreso yo pudiera seguir gobernando, tanto que decían, me acuerdo de la frase, hay que mantener el puño sobre la garganta de Samper. Pero es en serio que si usted lo hubieran detenido, lo hubieran capturado en territorio de Estados Unidos, ¿se hubiera tomado esa pastilla de cianuro? Me la hubiera tomado. Es decir, no hubiera hecho pasar al país por la indignidad de que me tomaran preso, que era de alguna manera la pretensión, que era armar un escándalo. Seguramente no me hubieran podido tomar preso, pero hubieran podido armar un escándalo, como en efecto querían armarlo desde el momento en que sembraron droga en el avión para producir el episodio. ¿Y su esposa lo sabía? Mi esposa lo sabía y lo sabía el médico, no sabía más. ¿Y cómo fue esa conversación suya con Jackie sobre ese tema del cianuro? Porque es que esto no es un chiste, digamos. Usted le dice, mire, voy a prepararme esta pastilla y si esta vaina se complica, yo me la tomo. ¿Fue un acuerdo? ¿Qué le dijo ella? Claramente, ella sabía que yo lo iba a hacer. Ahora, tomamos algunas precauciones, llegamos a la casa de la Embajada de Estados Unidos, a la casa de la Embajada de Colombia en Nueva York. Los equipos cubanos de inteligencia de alguna manera me mandó decir Fidel Castro que estarían atentos y vigilantes a mis movimientos. ¿Cómo va a ser? Es una novela. No, siga contando que aquí no hay muchas cosas que como preguntar. como protegerlo de alguna manera. O sea, en Claro, ese no, momento, claro. servicios de seguridad de Cuba se metieron a Estados Unidos a cuidarlo a usted. Estaban, yo creo que debían estar pero recibí una razón de Fidel de que habría una protección de los equipos cubanos. ¿Y usted qué le dijo? ¿Cómo fue esa conversación con Fidel Castro? Mandó decir que la razón de que habría equipos cubanos que estarían protegiéndome en Naciones Unidas. Cuando yo terminé mi discurso, que fue muy enfático, yo dije, bueno, aquí ya me salvé, porque ya si eché el discurso, si a eso era lo que le temían, ya salí de esto. Pero cuento eso, ¿por qué? Porque estoy viviendo una situación muy parecida a lo que está pasando actualmente en Colombia con el tema de las visas. Y lo viví como presidente. Es decir, las amenazas que los gringos son especialistas no solamente en el garrotazo, sino en la amenaza del garrotazo. La utilizan para amedrentar, para intimidar, para poner a la gente en guardia. Y eso lo recibe uno como presidente, lo recibía yo todos los días. Si querían cambiar, por ejemplo, un general que estaba en una división y que no les servían, entonces anunciaban que estaban en proceso de revisión de su visa. O inclusive a algunos generales les llegaron a quitar la visa porque no estaban de alguna manera sintonizados con los equipos de lucha contra las drogas. Era un infierno el tema de las visas y lo manejaban así, intimidando, amenazando. En esa época pues eran militares, personas que estaban en operaciones de inteligencia, personas que no habían pasado los polígrafos que manejaba la DEA, de tal manera que eso es un infierno que era conocido, por lo menos en mi caso, en los círculos internos, especialmente círculos militares, pero ya esta situación a que han llegado, ya de comenzar a amenazar magistrados, amenazar a la justicia. En Colombia había el rumor de lo de la Corte Constitucional, pues eso me parece que han llegado ya a un extremo que es inaceptable. Eso me hace pensar que usted cree que esto sí es una presión y no un uso de la potestad que tiene cada país de dejar entrar o no a un extranjero a su país. Por supuesto, y creo que aquí hay cosas mucho más profundas de lo que nosotros pensamos. Bueno, en mi caso también había mucha gente, que era el grupo ese que se armó de los conspiradores, que iban a Estados Unidos a pedir que me quitaran la visa. ¿Pero quiénes eran los conspiradores? Bueno, esos ya hasta se me olvidaron los nombres, porque uno tiende a olvidar los nombres como en el colegio, que se le olvida la química y la matemática. No, pero era gente que iba abiertamente a pedir que me quitaran la visa, como vi por ayer un WhatsApp de uno del Centro Democrático, exactamente hace unos días pidiendo que le quitaran la visa a los de la JEP. Eso lo vi en televisión, de tal manera que sí había gente desde Colombia, como debe haber en este caso también gente en Colombia muy, muy fuerte, que de alguna manera tiene interés en que le quiten las visas, o por lo menos que los amenacen, que los intimiden. Y yo, que soy respetuoso como todos los que hemos estudiado Derecho en este país, de nuestras instituciones judiciales, yo tengo la seguridad que esta gente no se va a dejar ni amenazar, ni intimidar, ni coaccionar, porque en el fondo esto es un chantaje institucional. Por eso... ¿Para qué es un chantaje? ¿Para qué es, presidente? En primer lugar,
obviamente por el tema de la ley estatutaria, por lo que ya se aprobó y por lo que se puede reiterar, y yo creo que la Corte seguramente reiterará lo que ya dijo, y es que su juicio sobre la constitucionalidad. Estamos hablando de las objeciones de la JEP. Exacto, pero el juicio que ellos hicieron sobre la constitucionalidad de la ley tiene efectos de cosa juzgada. Para mí la ley era inobjetable, la ley estatutaria, es decir, ni siquiera han debido llegar las objeciones al Congreso. Pero si llegaron y si surtieron el trámite tormentoso que sufrieron, me parece que el camino que le queda a la Corte es reiterar su jurisprudencia de que lo que ella aprobó es lo que está vigente y sobre eso moverse. Ahora, ¿cuáles son las objeciones? ¿Y cuáles son las objeciones? Aquí no se ha hecho un análisis de contenido de qué es lo que dicen las objeciones. El gobierno trató de crear un poco el mito y crear una especie de histeria de que aquí se iba a acabar la extradición si no pasaban las objeciones. Sí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Aquí lo que hay que distinguir es, por supuesto que hay un interés más del embajador que del propio Departamento de Estado en el caso Santrich. Pero hasta donde yo entiendo, ya en la misma embajada se han hecho un poco a la idea de que lo de Santrich no va a funcionar. Y no va a funcionar por la sencilla razón de que están poniendo a los magistrados de la JEP a que ellos, sin que exista ninguna prueba de la comisión de un delito, digan si el delito se cometió en una fecha o en otra fecha. Es como si yo le digo a usted, Vicky, venga, Vicky, y certifica la fecha de nacimiento de este niño sin que exista nacimiento. ¿Cómo puede la JEP certificar una fecha de la comisión de un delito si no está aprobado el delito? Entonces yo creo que sobre eso no hay ninguna discusión. A mí me parece que el tema de fondo que viene después es que efectivamente la ley estatutaria establece algo que a mí me parece razonable, y es que una persona que está contando la verdad, que le interesa a las víctimas, no la pueden extraditar en la mitad del proceso de contar la verdad. Después la tienen que extraditar si hay que extraditarla, pero no la pueden extraditar mientras que esté aportando al proceso de verdad. Tenemos la experiencia nefasta de lo que fue el envío de los jefes paramilitares, de los grandes jefes paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, a los cuales se les ofreció que si ellos contaban la verdad, no solamente les iban a dar unas penas mucho más manejables, sino que no serían extraditados. Y ellos no contaron la verdad y les dieron unas penas absolutamente ínfimas y fueron extraditados. Es decir, ¿quién sufrió ese efecto? Las víctimas fueron las que se quedaron sin la verdad. Previendo eso, me parece razonable que la ley estatutaria haya establecido claramente que las personas que deseen aportar a la verdad, que es la que están esperando las víctimas, mientras que no terminan no se los pueden llevar. No está diciendo que no se los lleven, sino que no los pueden extraditar mientras que no aporten a la verdad. Y yo sé que hay en camino, por lo menos se ha conocido que hay en camino, la intención de algunos jefes segundos de los paramilitares que todavía están en las cárceles colombianas, de aportar la verdad, y a mí me parece razonable. Si estamos pidiéndole a los militares que cuenten la verdad, y hay casi 2.000 militares que se han sometido a la JEP, si le estamos pidiendo a las FARC que cuenten la verdad, y hay más de 15.000 combatientes que de alguna manera dependen de que cuenten la verdad, ¿por qué no abrir el capítulo del paramilitarismo, que era un actor armado en el conflicto que se está tratando de solucionar? Y ahí está, entonces, a mi juicio, hay sectores, no me atrevo a decir que dentro del gobierno, pero sí dentro de los sectores políticos, que no están interesados en que se sepa la verdad de lo que pasó en este país. ¿Y nos puede decir, digamos, sectores políticos de qué? Le puedo dar pistas. A ver. Los mismos sectores que hundieron la posibilidad de que las víctimas tuvieran una circunscripción de paz. Los mismos sectores que están dando la pelea porque las objeciones que fueron negadas se consideren aprobadas. Esos mismos sectores... O sea, le pregunto directamente, ¿Uribe? Yo no sé si Uribe, pero sí hay sectores del Centro Democrático que han expresado un rechazo sistemático a la JEP y a esta operación que yo considero que es lo que hay de por medio. Y me llama la atención, Vicky, la gran contradicción que esto plantea en la política de Estados Unidos, por lo menos en los defensores de derechos humanos de los Estados Unidos, aquellos defensores que llevaron a que el embajador de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad
unánimemente aprobar a la JEP, y aquí de alguna manera el embajador con estos actos que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista de las relaciones internacionales, lo que está es desconociendo a la JEP. ¿Quién tiene la razón? Expresidente, déjeme, me devuelvo un momentito. Acuérdese de nuestro relato cuando a usted le quitan la visa. Antes de eso, algunos hashtags a esta hora. Numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para, dice Freddy Guerrero, para que los jueces amañados con las ideas de los narcoterroristas estén dándose muy buenas vacaciones, que se las quiten a todos, esos que defienden a los delincuentes. Aquí uno encuentra de todo, ¿no? Sí. Ricardo dice, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para, lástima, bueno, esto no se puede leer. Profesor Botero, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para no sentirse confinado a vivir en un platanal con ampones, asaltantes, fleteros, narcos y corruptos. Carmen, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para, no pues, se van a morir estos porque les quitaron la visa, como si Estados Unidos fuera el único país de oportunidades, que en vez de estar llorando por eso, que se pongan a recorrer Colombia y se sorprenderán con las bellezas que poseemos. Albeiro, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para que ciudadanos respeten la ley y la autoridad de otros países. Y por aquí hay uno que me llamó la atención. Dice Juan Piraquive, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para acreditar a los buenos ciudadanos y al retirarla es el aviso de que un delincuente está suelto y la justicia no es capaz de hacerlo debido. Le quería devolverme al hashtag para que la gente siga opinando a través de numeral en la W, numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para, porque recordamos un libro que hizo, una entrevista que le hizo Julio Sánchez en su momento a Clinton. Y María, ¿qué fue lo que dijo específicamente con la pregunta de Julio acerca de por qué le quitaron la visa al entonces presidente Ernesto Samper? Pues Vicky y expresidente Samper, la respuesta del expresidente Bill Clinton a Julio tuvo que ver con lo siguiente. Dice que Estados Unidos expresó sus preocupaciones sobre el ingreso de financiación por parte del narcotráfico a su campaña varias veces. Lo hizo por medio de distintos oficiales de los Estados Unidos en Colombia, que incluso esas preocupaciones se las expresaron a usted y esas nunca fueron contestadas o debidamente respondidas. Y basados en toda la información disponible, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos determinó que usted no era elegible para una visa de turista para los Estados Unidos. Sin embargo, también el expresidente Clinton en su momento le dijo a Julio Sánchez Cristo que su país mantuvo siempre el compromiso con los objetivos de la lucha contra el narcotráfico del gobierno colombiano y que confiaron siempre en que el país iba a poder superar la crisis política por cuenta de lo que sucedió. Sí, eso es tan cierto como la primera declaración que Clinton, a la cual hice alusión, que valía la pena recogerla en los archivos, cuando le preguntan que la Cámara de Representantes me había absuelto, él dice, pues hay que respetar los fallos de la Cámara de Representantes. La verdad es que, como dice tal vez en un libro del vicepresidente Naranjo, dice, ningún gobierno mostró una política tan ejemplar de lucha contra las drogas como mi gobierno. La prueba de ello es que unos meses más tarde, Vicky, y coincidiendo con algo de algunos de los trinos que hemos escuchado, fue mi gobierno el que propuso el restablecimiento de la extradición. Y propuso el restablecimiento de la extradición porque estábamos conscientes, efectivamente, como dicen algunos, de que Colombia no podía servir de paraíso de refugio a los que salían a delinquir y volvían afuera. Pero también tenía una parte adicional que fue eliminada por la Corte Constitucional que decía que no serían extraditadas aquellas personas que estuvieran en procesos de negociación. ¿Por qué? Porque nosotros éramos conscientes de que se podía presentar este problema. El problema de que el gobierno de los Estados Unidos, tratando de interferir un proceso de paz como lo está haciendo en este momento, resolviera comenzarle a quitar la visa a los que estaban firmando los acuerdos de paz. Y es que el tema de Santrich va mucho más allá. Hay varios comandantes, excomandantes de las FARC, que están pendientes de la decisión que salga sobre Santrich para saber si vuelven al monte o si regresan a la ciudad. Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que medir los alcances de esta perniciosa influencia que está tratando de ejercer. Y le quiero decir algo que es todavía más doloroso. Sí.
Hoy día la extradición no es el instrumento al cual le tenían terror los narcotraficantes durante mi gobierno y en la época de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque hay unos carruseles de abogados que de alguna manera están negociando la entrega a los narcotraficantes en Miami, de tal manera que llegan, arreglan con ellos en las cárceles colombianas, hacen efectiva la extradición, llegan, involucran a otros narcotraficantes y delatan a otras personas que están involucradas en el tráfico, salen con unas penas mínimas, con la identidad protegida, y vuelven los abogados a ofrecerles a los que habían incriminado nuevamente el mismo trato. Hay un carrusel inaceptable de abogados que están jugando con la extradición. Luego la extradición ya no es el instrumento al cual le temían los narcotraficantes lamentablemente hace 20 o 30 años. Expresidente, usted como está contando tantas cosas y a su buena memoria está recordando hechos, yo quiero insistirle en un punto, y es el día en que encuentran la droga, la heroína, en el avión presidencial justo antes de su salida hacia Estados Unidos. Le entendí decir que Estados Unidos, primero que es un montaje, o sea, directo para afectarlo a usted, y que Estados Unidos estaría detrás de esto. Mire, el episodio es el siguiente. Yo estaba preparando lo que iba a ser mi discurso en Naciones Unidas cuando llega el comandante entonces de las FARC, que era una muy buena persona, y me dice, le tengo una mala noticia, y es que tenemos un rumor o una noticia o un anónimo de que hay droga en el avión presidencial que mañana lo va a llevar a Estados Unidos. Inmediatamente yo llamo al fiscal, que era el señor Valdivieso, y lo pongo en conocimiento de los hechos, y se pone en marcha todos los operativos, tanto de los organismos de inteligencia del Estado como los organismos antidrogas y la Fiscalía, y a las 3 de la mañana me informan que encontraron efectivamente medio kilo de heroína de baja calidad que estaba exactamente en la silla debajo del piloto, de tal manera que no era posible que la detectaran los perros porque lo habían metido por una escalera de escape que tiene el tren de aterrizaje y que da directamente a la silla del piloto. En ese momento yo tomo la decisión porque no sabemos si hay otros... ¿Hay más droga? Era tan evidente que la droga la habían puesto ahí personas que conocían que no la iban a encontrar fácilmente, que no la iban a detectar los perros, que era prácticamente imposible que la detectaran a menos de que hubiera un soplo de que había droga, en cuyo caso yo ordené que desbarataran el avión si era necesario. Ya por la mañana tomamos la decisión de fletar un avión de Avianca. Hay una ley que permite al presidente pedir aviones civiles cuando tiene una emergencia, como en efecto lo hicimos y llegamos en un avión de Avianca. Pero no cabe duda que por las características de la operación, por el hecho que no se veía que fuera un cargamento que fueran a enviar para comercializarlo en los Estados Unidos, por el interés que tuvieron estar presentes las autoridades antidrogas, no cabe la duda de que ahí había un episodio de colaboración entre las autoridades que nunca se pudo... ¿Pero qué tiene que ver Estados Unidos ahí directamente? Es decir, en instalar, en colocar ese alijo, esa droga ahí en su avión, en el avión presidencial. Porque había una relación muy estrecha entre la Fiscalía en ese momento y las autoridades antidrogas, porque había claramente una posición agresiva frente al gobierno. No digo que se hubiera probado que habían encontrado la droga. ¿Pero a usted le quedó la sospecha? Pues la hipótesis era clara, no era una droga de buena calidad, no era un envío que uno dijera lo sacan en Nueva York y lo venden en el Central Park. Era clara la intención de enredarme, la cual por supuesto yo relacioné con las declaraciones que habían dado los señores de antidrogas de que no me dejarían regresar a Estados Unidos si yo iba. Numeral en la W, visa de Estados Unidos sirve para, ya es tendencia número 7 a esta hora en las redes sociales. ¿Para qué sirve la visa de Estados Unidos, expresidente Samper? Para que presionen magistrados. Y a los ciudadanos comunes y corrientes que nos están viendo, que nos están escuchando. Sin visa sí hay paraíso. Si yo di una declaración en una cumbre de Río cuando me preguntaron como a los pocos días, me dijeron, ¿y usted qué va a hacer sin visa? Dije, pues utilizo el Diners. Es decir,
la gente tiene la idea pues de que la visa es la muerte, y esa es una idea que han creado los mismos norteamericanos. Es más, yo creo que el peor error que cometen es el de andar quitándole la visa a todo el mundo como si eso fuera un castigo, o lo que dice alguien que es un certificado de buena conducta. Por Dios, aquí la gente no necesita en Colombia que vengan las autoridades norteamericanas a darle el certificado de buena conducta a todos los colombianos. Hay muchas más posibilidades de que haya personas indeseables en los Estados Unidos que en Colombia. Así es que no hay que dejarse llevar un poco por este afán de pensar que solamente en los Estados Unidos hay vida, por favor. Yo llevo 25 años y no he necesitado la visa de Estados Unidos para nada. ¿Qué ha hecho en estos 25 años? ¿No la volvió a pedir? No la pedí, hice un juramento de que no pagaría un solo peso porque me restituyeran la visa, ni haría ningún tipo de gestión, y pude volver a Nueva York. Cuando estuve de secretario general de UNASUR, hice mi solicitud de una visa diplomática para ir a Nueva York a la Asamblea de Naciones Unidas, y hay un convenio entre Naciones Unidas y el gobierno americano de que tienen que darle la visa a los funcionarios que tengan que ir a hacer diligencias en Naciones Unidas. Y pude ir a Nueva York y no me he muerto en estos 25 años, y no me hace falta el Pato Donald, ni me hace falta pues ir al Cañón del Colorado. No tengo apartamento en Miami, nunca quise tenerlo, no tengo cuentas en los Estados Unidos. La gente, no sé por qué, se afana por no poder ir a un sitio cuando efectivamente hay muchos otros sitios distintos en el mundo. Pero, presidente, de todas maneras, si volvemos a ese momento, era el primer mandatario de los colombianos, usted era el presidente de la República, era uno de los pocos presidentes en el mundo que en ejercicio de sus funciones estaba sin visa. Imagínese lo que podrían pensar en el mundo. ¿Eso a usted le preocupó, le significó algo, o de verdad, como lo quiere mostrar, de verdad no le importó? Al principio me preocupó cuando hubo una declaración de 114 países, de sus jefes de Estado, rechazando el tema de la visa, que fue lo que realmente contuvo a los Estados Unidos de seguir adelante. En ese momento me tranquilicé, porque los 114 jefes de Estado dijeron, bueno, hoy es con este, mañana puede ser conmigo. Y obviamente los Estados Unidos tienen que darse cuenta de que esto lo que genera es un sentimiento anti-norteamericano en este país, que es de los países más proamericanos que hay. Yo le aseguro que si hiciera una encuesta hoy día, estos episodios lo que le dejan a la gente es la idea, como el maltrato que le dan al propio presidente Duque, sus aliados naturales, le dejan la idea de que aquí lo que hay es una campaña que al primero que le hace daño es a los Estados Unidos. Fíjese que usted menciona al presidente Duque, y Trump hace apenas unas semanas estaba diciendo, es un buen tipo, pero no ha hecho nada. Ese trato, usted lo vivió. Es que, entre otras cosas, nos desertificaron en su momento, que fue una cosa así como terrible en la lucha antidrogas. Hoy, de alguna manera, pues Iván Duque está viviendo una situación complicada en el sentido de que se suponía que Trump era un superaliado de Colombia, lo han recibido, hubo visita de Estado muy rápido y demás, pero hay 220.000 hectáreas de coca sembradas que dejó Santos. Eso es una realidad, y no hay glifosato para poderlo atender como se atendía antes. Las circunstancias cambiaron, y ahora Trump se ha dedicado de alguna manera a maltratar al presidente Duque, y ahora viene todo este tema del desvisado, porque no son solo los magistrados. Yo no sé, Jairo, el viernes pasado empezó a correr una onda diciendo que a Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, también le habían quitado la visa. Claro, es que hay muchos rumores, expresidente, de que no se trataría únicamente de los 3 magistrados en ejercicio de sus funciones que se conocen, sino que habrían y vendrían otras, como lo que usted estaba mencionando. Incluso aquí en el programa lo hemos mencionado, que en Estados Unidos hay por lo menos unos procesos abiertos por lo que ellos consideran obstrucción a la justicia, y tendría que ver con todo el tema de extradición, y afectaría pues abogados, incluso otros magistrados aquí en el país. Mire, y a funcionarios judiciales. Veamos 2 interpretaciones. La primera, es muy probable que en los Estados Unidos se esté volviendo a cocinar por cuenta de Trump lo que fue la época nefasta del macartismo,
cuando comenzaron a perseguir comunistas y a perseguir personas progresistas simplemente por unas razones ideológicas. Yo no descartaría que buena parte de esto que estamos viviendo pueda ser parte de la jauría de Trump, interesada en volver a reideologizar sus relaciones, las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos, en términos de que estos son de izquierda o estos son de derecha, obviamente comenzando a golpear a la gente que tiene una actitud progresista. Pero miremos otro caso en el cual sé que han quitado visas, en Colombia con el resto de América Latina, el caso de Odebrecht. Sí. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos en lo de Odebrecht? ¿Por qué los Estados Unidos fueron los primeros que tuvieron todas las pruebas en el Departamento de Justicia antes de que la conociéramos siquiera en estos países? Porque había un interés económico en sacar a un competidor que les estaba quitando negocios en América Latina. Por eso no descarto que parte del tema que se ha visto en Odebrecht tiene que obedecer también a la defensa de intereses económicos, y parte de las visas que han quitado en Odebrecht en América Latina es una sanción. ¿Qué ha pasado con Odebrecht en los Estados Unidos? Que negoció con los Estados Unidos, pagó una multa y hoy ya está construyendo la segunda etapa del aeropuerto de Miami. Tranquilo, no pasó nada. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hasta suicidios ha habido por cuenta del tema de Odebrecht. Entonces, nosotros no podemos caer en esa tentación, en esa trampa que nos están tendiendo con el tema de comenzar a buscar las visas como si fuera una sentencia de muerte. Por favor, no necesitamos los certificados de buena conducta de los Estados Unidos para ser buenos ciudadanos. Y yo espero que las cortes, que en este momento están siendo amenazadas ante un silencio inexplicable del gobierno, porque es inexplicable el silencio del gobierno. Pero ya se pronunció la vicepresidente y dijo que era potestad de Estados Unidos. Pero entonces es que no se sabe qué es peor, si la elocuencia o el silencio del gobierno. ¿Y de quién? Ante un silencio inexplicable del gobierno que deja, y también hay otros, yo quisiera oír la expresión del Centro Democrático, de la Fiscalía sobre este episodio, que es un episodio que hace un daño institucional. Yo creo que la mejor manera de responder a este desafío, a este constreñimiento, a esta presión indebida de parte de las Cortes, es hacer lo que tienen que hacer en conciencia y tomar las decisiones que tengan que tomar en conciencia. ¿Usted está de acuerdo con que renuncien todos a su visa? Me parecería un gesto admirable de dignidad nacional. O sea, usted le invita a los magistrados de las altas cortes a que todos renuncien a su visa. No, y al Pato Donald. Y al Pato Donald, sí. Sí. No, yo los invito a que obren con la dignidad que representan en sus cargos. Yo no soy quien para pedirles que tomen una decisión en uno u otro sentido. Si les sirve mi experiencia, yo no he perdido absolutamente nada de no poder ir a los Estados Unidos, no tengo ningún interés en recuperar la visa en un país que quita las visas de esta manera. Colombia es un país maravilloso para vivir, así es que no creo que eso sea el argumento. Numeral en la W visa de Estados Unidos sirve para, Carlos Zambrano dice, que los gringos manipulen y arrodillen a otros países. Y Cobra dice, en la W visa de Estados Unidos sirve para que los criminales y traquetos no entren a su país. Numeral en la W visa de Estados Unidos sirve para que los líderes de izquierda, dice Santa Fe por el Mundo, líderes de izquierda y derecha guarden allá los dólares que se roban acá. Por acá hay otro, mire, Albeiro Valencia, numeral en la W visa de Estados Unidos sirve para que terroristas, magistrados, elefantes pidan visa para visitar al ratón Maduro, al Pluto Ortega. Este está como raro, ¿no? Sí, está Sí. muy animalista. Sí, muy animalista. Aquí Reinaldo, numeral en la W visa de Estados Unidos sirve para ir a Estados Unidos. Nada más, dice Reinaldo. El mundo es muy grande. Por acá, bueno, es que Albeiro Valencia está participando harto. Dice, numeral en la W visa de Estados Unidos sirve para que el Centro Democrático acredite que eres un buen muchacho, dice Jairo Neus. Fíjese, semejante rollazo que se ha armado por este tema. Me acuerdo del cuento de una japonesita que llega por primera vez a Los Ángeles con la mamá y dice, mire mamá, aquí en Los Ángeles también hay McDonald's. O sea, uno no necesita, fuera de los Estados Unidos hay salvación. Y yo creo que aquí lo que han planteado es un tema institucional muy de fondo,
porque de alguna manera sí se está expresando un constreñimiento de las Cortes, y yo espero que no prospere, que esto no prospere. Presidente, ¿usted sospechó o tuvo información cuando estaba en pleno el proceso 8000 o después que usted le estuvieran iniciando algún proceso en Estados Unidos, algo penal con todo esto que se estaba dando aquí en Colombia, o nunca pasó eso? Nunca pasó eso. Y además recibí noticias oficiales porque hicimos directamente la consulta con mis abogados de que no había ningún proceso que estuviera iniciado, y no lo podía haber porque es que así como murió el proceso en Colombia, también hubiera muerto en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Esto fue un proceso político armado por razones políticas que realmente produjo en el país, por supuesto, una zozobra, y a mí, por supuesto, preocupaciones personales en su momento, pero formaba parte de una presión inaceptable, lo que era, como decía Horacio Serpa hoy en un excelente artículo sobre las visas, lo que eran las visas imperiales. Es la visa del imperio, que se reserva el derecho de saber quién tiene la posibilidad de vivir o de morir, de moverse o no moverse, y de hacer su vida o no hacerla. ¿Qué recomendación? Usted estuvo en el lugar del presidente Iván Duque, en el sentido pues de tener la presidencia de la República. ¿Qué le recomendaría frente a este caso? ¿Debe protestar el gobierno de Colombia? ¿Qué debe hacer? Lo que debe hacer cualquier presidente, como a raíz del juramento que hace cuando lo eligen presidente, que es defender la institucionalidad. Esto no es un problema que puedan arreglar los magistrados personalmente. Es un sofisma de distracción el que dice la Embajada de Estados Unidos de que estos son casos personales que no puede revelar. Aquí hay un desafío a las instituciones. Estos no son magistrados fulano y mengano, son personas que forman parte de las Cortes, que tienen que tomar decisiones que afectan la institucionalidad y que afectan las relaciones internacionales, y que las deben tomar en estricto derecho como corresponde a su condición de magistrados. Cualquier forma de interferencia nacional o extranjera que haya sobre la autonomía de estas instituciones, empezando por la justicia transicional, que no por nueva merece menos respeto, tiene que ser rechazada ampliamente por toda la opinión, pero sobre todo por el gobierno y por los actores políticos, porque es una defensa de la constitucionalidad y del Estado de Derecho. ¿Están arrinconando al gobierno de Colombia, a la justicia de Colombia? ¿En qué sentido? Pues con quitarle las visas a los magistrados, Hombre, para que tomen decisiones con las cuales esté de acuerdo Estados Unidos. Mira, están ensuciando una hoja. Si por algo puede Colombia considerarse un país absolutamente republicano desde la época de la independencia, es a Colombia. Yo me acuerdo que el general Páez de Venezuela, que no era una especie de paramilitar de la época en Venezuela, le escribía a Bolívar diciendo: hasta que no acaben con todos los abogados de Santa Fe no habrá paz en la República. Nosotros, nuestra larga tradición ha sido una tradición de institucionalidad, de justicia, de país de leyes. Yo creo que eso lo afecta en este tipo de desafíos y de intromisiones. Oiga, tengo una duda. ¿Qué hizo al fin con la pastilla de cianuro? Cuando ya se pudo devolver. Creo que quedó en las alcantarillas de Nueva York. ¿La botó en una alcantarilla? La boté, no, pues para mí es un recuerdo bastante ingrato, y sobre todo todos los prolegómenos que me llevaron a tomar esa decisión. No me arrepiento de ella porque yo en ese momento, como estamos hablando de la dignidad de los magistrados, yo dije, pues prefiero morirme con dignidad a que me sometan a un escarnio allá público. Y usted hace un ratico hablaba de suicidios en Odebrecht. ¿Hablaba de su primo? No. Mi primo, y esto no lo he dicho nunca, lo voy a decir por respeto a su trayectoria, él no se suicidó. En efecto, él fue víctima de un infarto. Jorge Enrique venía sufriendo un problema muy grave de salud, había tenido un cáncer contra el cual había luchado denodadamente.
quería mucho la vida y yo estuve muy pendiente de todo lo que fueron los desarrollos de medicina legal posteriormente a su deceso y efectivamente fue un infarto. O sea, ¿No ¿usted fue el cree cianuro? No, Jorge Enrique no fue se- natural? O sea, todo eso que se ha dicho, que de pronto manos criminales, lo del cianuro, lo que llegó, bueno, todo lo que usted ya sabe que se ha dicho, ¿usted puede decir tranquila y científicamente que fue una muerte natural? Yo creo que lo de Jorge Enrique fue una muerte natural, lo cual no quiere decir que él no estuviera en una situación angustiosa en el momento en que le ocurrió el infarto. Jorge Enrique era una persona muy nerviosa, siempre fue hiperactivo, que lo conocimos porque pues era primo menor, pues siempre era una persona desde pequeño que hablaba atropelladamente, era muy nervioso, era muy proactivo. Eh, yo creo que de alguna manera eso tuvo que influir y todos los episodios que estaba viviendo y las dificultades económicas que también estaba viviendo en ese momento pudieron influir en que se le produjera el infarto, pero no es cierto que él se haya suicidado. ¿Y la muerte del hijo de él? Bueno, fue un episodio lamentable, por supuesto no buscado por el hijo. ¿Un accidente? Un accidente, efectivamente. Expresidente, usted está hablando de Jorge Enrique Pizano para que la gente se ubique bien de quién estamos hablando. Y entonces, ¿cuál sería la explicación de ese cianuro ahí en esa botella? Mira. ¿Él alguna vez le expresó a usted que no, quería suicidarse o algo así? No, nunca. Yo no descarto que él en medio de su angustia y su desesperación hubiera podido hacer algo en esa dirección. Pero efectivamente no fue en su caso no fue el cianuro lo que le ocasionó la muerte. Él murió de un infarto y yo quiero que la familia lo recuerde en ese sentido. Creo que esto es noticia, ¿no? Porque Sí. ya son ustedes, la familia, los que están reconociendo eso. No estamos hablando es un dictamen de esto. Esa es la conclusión y ustedes creen De en esa toda la conclusión. familia. Esa no es solamente la conclusión, sino que yo creo que es la verdad. Y Jorge Enrique venía, repito, mal, tenía un cáncer contra el cual había luchado. En esos días no habían sido buenos los diagnósticos. No he querido referirme a este tema por respeto a la familia y porque me duele hablar del tema, pero Jorge Enrique se murió de un infarto. Ahora no descarto que las circunstancias que estaba viviendo le hubieran podido ocasionar unas angustias adicionales ya de por sí para una persona que de por sí era nerviosa y que eso de alguna manera pudiera haber incidido, pero la memoria que queremos tener de él es una persona. ¿Y qué piensa usted cuando se ha querido decir de alguna u otra manera que él no murió de una muerte natural? Mire, yo he guardado por respeto a la familia, inclusive en este mismo programa hace algunas semanas se lo dije a Vicky, yo no quiero intervenir en los debates políticos alrededor de los episodios, ni tomar partido en uno a favor, porque simple y sencillamente por respeto a la memoria de él no quiero politizar. Sí. Pero me quedo con el recuerdo del primo. Y solo una cosa, ¿algún día usted supo que él grabó a Néstor Humberto Martínez? No. ¿No supo? No hablábamos del tema de Odebrecht, nunca hablé con él. ¿Y usted no cree que eso deja como unas sospechas él por qué lo grababa? Pero no es que íbamos a dejar esto ahí. Sí, no, ya estamos terminando, sino que aprovechando la oportunidad que nos brinda siempre, Caracol. Volvamos a las visas. Volvamos a las visas. Tengo un recuerdo muy amable de Jorge Enrique, de lo que fue nuestra infancia. En fin, yo prefiero dejar eso en ese sagrario. ¿Y la familia cómo está? ¿Mejor? Bien, hemos sido muy solidarios con ellos. No ha sido fácil para ellos reconstruir su vida. Tampoco estaba en unas muy buenas situaciones económicas. Pero hemos estado los amigos y la familia pues echándoles una mano. Ya, bueno, está bien, no le pregunto más de eso, ya vi. Porque veo que ese tema lo pone más... Pone triste además. ¿Sí? Sí, además porque no quiero tomar partidos. ¿No le gusta hablar de eso? Tengo amigos ahí de lado y lado y no tengo
¿Usted es amigo de Néstor Humberto Martínez? Sí, Néstor Humberto fue un muy eficaz colaborador de mi gobierno, fue ministro de Justicia, fui profesor de él en la Universidad Javeriana, mantenemos una relación normal. Pues, expresidente, queríamos, oiga, nunca le pregunté en todo ese papel qué pasó con María Emma Mejía, que era la canciller. ¿Qué hizo la canciller en ese momento? Bueno, yo pensé que ella era la que le había dicho formalmente, mire, hermano, se quedó sin visa. No, ¿sabe quién fue el que me hizo la primera advertencia? Carlos Medellín, cuando ya lo de la Reno le pidió al gobierno algo que el gobierno de los Estados Unidos sabía que no podíamos hacer porque en esa época no había extradición, que era la extradición de los Rodríguez, entre otros. En ese momento yo me di cuenta de que estaban preparando algo grande, que se concretó con el tema de la visa, pero yo no quiero que quede esto un mensaje pesimista o tremendista. Mi mensaje es que fuera la visa sí hay salvación y que cuando uno tiene que hacer valer la dignidad por encima de sus consideraciones, de sus intereses personales, vale la pena hacerlo. Y que usted está enteritico sin visa. Sin visa y he podido sobrevivir, entre comillas. Pero es chévere ir a ver al Pato Donald, ¿sí o no? Sí, pero el Pato Donald viaja también, está, como me decía mi hijo Felipe, el Pato Donald también está en París. O sea, fuera del Pato Donald también hay salvación. De alguna forma por allá, en el fondo, genera, como hay esa cosa de que es como un certificado de buena conducta, lo que hablábamos hace algún rato, genera como alguna vergüenza decir, mire, no, yo no tengo visa. Pues yo he viajado en Colombia por muchas partes, tuve la oportunidad de terminar bien mi gobierno, saqué iniciativas como la del CISBEN, la del Ministerio de Cultura, Esto es una cuña, ¿no? Sí, ya veo. Estamos cumpliendo 25 años. Yo hice un gobierno social, tal vez eso le disgustó a algunos sectores de derecha, tanto de Colombia como de los Estados Unidos, pero ellos no me piden visa cuando los saludo. Y eso para mí es la mejor carta de navegación que tengo para tener una vejez tranquila. Gracias por acompañarnos hoy en la W. Gracias a ustedes, Vicky, por darme esta oportunidad. Gracias. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Hay una presión indebida a la justicia por parte de Estados Unidos. Juan Carlos Henao. No, la verdad es que ese acto es vergonzoso. Esa injerencia indebida no va a llevar a ningún resultado. Por favor, respeten la libertad de la majestad de la República de Colombia. Rafael Nieto. ¿Cuál es el problema en realidad? No que les hayan quitado la visa, sino que se lo hacen a unos magistrados en ejercicio. Que les quiten o no la visa no tiene nada que ver con la independencia. Luis Felipe Henao. Esto es supremamente grave. Es como si nos quitaran casi el derecho a votar, así de grave es. ¿Qué dice Laura Gil? Creo que es ingenuo y es antifáctico tratar de entender el retiro de las visas como simplemente algo alejado a una sanción. Esto es claramente una amenaza. A mí me parece más preocupante el silencio del gobierno colombiano. Jaime Arrubla. Es que uno cuando es magistrado, uno obra conforme a la ley y a uno no lo presiona nadie, ni dentro del Estado ni por fuera del Estado. O sea que la independencia es una garantía para los ciudadanos, pero también es una convicción y un estatus que el juez tiene. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Prepárese para el desafío de transformar digitalmente su negocio y tornarse más competitivo en la nueva economía digital. Seminarium trae a Colombia el Congreso